La Revolución Rusa fue un movimiento político, económico y social que se produjo en el año 1917. Cuando nosotros pensamos en la revolución, pensamos en personas. Se dedicaron, o por lo menos se distinguieron, dos grandes grupos, los mencheviques y los bolcheviques. Los primeros era una clase profesional, casi diríamos seguidores de la monarquía, pero moderada, y los segundos más contestatarios, como diríamos en un lenguaje muy actual, eran minoría, pero sin embargo pertenecían a la clase trabajadora y profesional. La Revolución Rusa de 1917, por las consecuencias que tuvo, se le puede considerar uno de los grandes acontecimientos de la época moderna. Incluso podríamos decir, casi sin ninguna duda, que fue un movimiento de los grandes movimientos producidos en la historia de la humanidad. El programa Huella de nuestro tiempo presenta hoy la Revolución Rusa de 1917. La Revolución Rusa de 1917 tuvo algunos acontecimientos importantes que la produjeron. Podríamos citar algunos para que ustedes vayan situando el programa. Por ejemplo, la aguda crisis económica que tenía Rusia. Segundo, la gran derrota que tuvo, o las derrotas que tuvo el ejército ruso en la Guerra Mundial, y no podemos olvidar la ineptitud del zar Nicolás II. Muchas causas hay que iremos viendo en el programa, pero podemos citar causas políticas, causas sociales y causas económicas. El tema, por tanto, se va a centrar Revolución Rusa entre 1917 y 2017. Para exponer el tema tenemos en el programa a don Fernando Díez Moreno, que es abogado del Estado y también es, como no, licenciado y doctor en Derecho. Le damos, como siempre, la bienvenida, agradeciéndole que las propuestas de sus temas nos hacen pensar, estudiar, pero también a ustedes les dan información, que es uno de los objetivos que pretende este programa, informar de todo ese trabajo que los cofrades van haciendo periódicamente, anualmente y algunos hasta con más tiempo, pero que van pasando por aquí. Así que, Fernando, muchas gracias por haber acudido nuevamente al programa, porque ya hicimos uno a principio de curso muy interesante sobre Beato de Liébana. Quizás nuestros telespectadores todavía recuerden aquel programa, estuvo muy animado el programa. Fernando, pues entonces, si te parece, la primera cuestión obligada del programa es: situemos la Rusia de principios del siglo XX. ¿Cómo era? ¿Cómo se desarrollaba? ¿Cómo se movía ese, diríamos, gran gigante geográfico e histórico? Pues muchas gracias, Andrés, por invitarme de nuevo a asistir a tu programa. Ya está consolidado, ya tiene solera, y los jueves por la noche creo que mucha gente se asoma al canal diocesano para ver de qué vas a hablar esta noche. El tema que me has propuesto, el de la Revolución Rusa, efectivamente se ha cumplido el año pasado los 100 años del acontecimiento. ¿Cómo era la Rusia de
principios de siglo, la Rusia de 1917, pues ante todo era una inmensa extensión territorial. Si te asomas a un mapa y ves lo que ocupaba Rusia, no la Unión Soviética, sino la Rusia de principios de siglo, te quedas deslumbrado, porque así como España tiene 500.000 kilómetros cuadrados, Rusia tenía entonces millones y millones y millones de kilómetros cuadrados. Era una extensión inabarcable. Y a pesar de esa gran extensión territorial y por tanto con grandes recursos naturales, era un país muy pobre hasta el punto de que su Producto Interior Bruto, por utilizar categorías de nuestro tiempo, era inferior al que tenía España o al que tenía Hungría, por ejemplo, y era pues menos de una cuarta parte del que tenía Estados Unidos. Era un país de enorme desigualdad social. Era un país que tenía un 85% de la población agrícola, vivía fuera de las ciudades y por tanto eso significaba pobreza. Además, en el año 1905 había sufrido una tremenda derrota por parte de Japón en la guerra que mantuvo con su vecino del este. Y la inestabilidad social se llegó a un punto crítico en que el ejército tuvo que reprimir una manifestación disparando sobre la masa y produciéndose una terrible masacre que el propio zar le impactó de tal manera que, como tal vez tengamos ocasión de ver, una de las razones por las que decidió abdicar fue precisamente para no verse involucrado de nuevo en una masacre de esta naturaleza. Pero tal vez lo que caracteriza en ese momento, en 1917, a Rusia es su participación en la Primera Guerra Mundial. Como has dicho, estaba en pleno desarrollo, la Guerra Mundial es de 1914 a 1918 y salvo algunos éxitos iniciales, la verdad es que Rusia estaba recibiendo por parte de alemanes unas derrotas terribles. En aquel momento Rusia tenía un ejército de 10 millones de efectivos. Para que nos demos una idea de la magnitud de este ejército, cuando yo estaba en defensa, el ejército español eran 120.000 efectivos, incluidos soldados y oficiales, y marineros, por supuesto. Por tanto, era un ejército enormemente desproporcionado, pero un ejército que había tenido ya 1.700.000 bajas y tenía casi 6 millones de heridos. Es decir, que era tal el descontento social, era tal la indisciplina, unido a las demás causas, que hacían de Rusia un caldo de cultivo para lo que pudo venir después. Es decir, desertaban incluso, ¿no? De todo, desertaban, asesinaban a sus oficiales, era un ejército en descomposición. Situamos, por tanto, una Rusia de la revolución caótica, pero a pesar de todo tuvo una gran importancia en el mundo, ¿no? Sí, impactó. La revolución como tal, como has dicho al principio, es uno de los grandes acontecimientos del siglo XX, comparable a las dos guerras mundiales o incluso comparable a la caída del comunismo, porque también fue un acontecimiento tan inesperado como importante y de enormes repercusiones. La revolución rusa pretendía crear una nueva sociedad, un nuevo Estado, una nueva cultura. Por supuesto, atacaba al cristianismo, una nueva concepción de las relaciones sexuales, o sea, un nuevo tipo de hombre, un hombre nuevo. Es curioso constatar que, vista desde fuera, la Revolución Rusa fue considerada como una especie de episodio local que terminaría al terminar la guerra y que todas las cosas volverían a la situación anterior. Y sin embargo no fue así. Tuvo una influencia en todo el mundo extraordinaria. Sobre la Revolución Rusa hay escritos cientos y montones de libros. Hay uno que es muy interesante porque es de un especialista, Gerard Pipes, cuyo libro además se ha reeditado con motivo del centenario, donde al final en la parte de la bibliografía enumera hasta 100 libros sobre la Revolución Rusa, pero advierte, dice, no son los que hay, son los que yo he utilizado para hacer este libro y para escribir este libro. La Revolución Rusa y el comunismo tuvieron
importancia extraordinaria no solamente en los países en que se implantó, sino también en aquellos países en que no se implantó el comunismo. Pensemos, por ejemplo, en los países de la Europa occidental, o pensemos en Estados Unidos o en muchos países del norte de América, incluso del sur, en que a pesar de no haber triunfado el comunismo, sin embargo, la influencia que tuvo el comunismo en las esferas de las universidades, en las esferas académicas, en las ciencias sociales, en los medios de comunicación, fue extraordinaria, hasta el punto de que hubo un momento en que si no eras comunista no tenías posibilidades algunas de triunfar en tu profesión. Todo el mundo era comunista. Todo el mundo era comunista, todo el mundo. Y todos los intelectuales, si no eran comunistas, no eran nada. ¿Cómo podemos un poco acotar? Porque esto es enorme. Enorme es el territorio, enorme es la historia. Pero es muy curioso, Fernando, aunque sea un paréntesis, la Rusia actual lo que intenta es conectar con la Rusia histórica que se quedó cortada. ¿No es así? Bueno, esa idea... Como consecuencia de la caída del comunismo se produjeron una serie de efectos, entre esos la disolución de la Unión Soviética. Eso significó la disolución de una especie de federación o de unión de países, cada uno de los cuales, por un nacimiento del sentimiento nacionalista, pues se fue apartando. Rusia, como era la nación más importante, lo que ha pretendido ahora es agrupar algunos de esos países que se fueron, pero claro, no todos han vuelto a la Unión Soviética, hay algunos y hay ahora pues una federación de países de la antigua Unión Soviética. Pero Rusia tiene un alma y ese alma renace, como ocurre en muchos países, y efectivamente en la actualidad la política rusa es una política de deseo de estar en el escenario internacional y de que se cuente con ella como una gran potencia, cuando en realidad ha dejado de serlo. Vamos a una gran situación histórica y política. Aparecen aquí 100 años. En la vida de una nación es mucho tiempo. Han transcurrido 100 años desde 1917 hasta 2017. ¿Cómo podemos resaltar, si no todo, pues ahí hay acontecimientos que vale la pena citar o recordar o plantear? Yo diría más planificar incluso. ¿No es así? Efectivamente, es imposible en unos pocos minutos hacer la historia o la crónica de tantos años. Pero inicialmente se podían concretar en 3 etapas o en 3 fases que, si quieres, podemos desarrollar después. Una es la caída del zar, como consecuencia de una serie de acontecimientos que podremos después comentar. Al caer el zar, en una segunda etapa se produce un gobierno provisional que dura 6 meses. Y la tercera etapa es el asalto al poder, el golpe de Estado de los bolcheviques, porque hay que distinguir claramente lo que es el acceso de los bolcheviques al poder, que es el golpe de Estado, que es lo que se produce el 25 de octubre de 1917, de lo que es la Revolución Rusa, que es lo que vino después. Primero es el golpe de Estado de los bolcheviques, después la Revolución Rusa. No fue un golpe de Estado definitivo, porque ellos tuvieron una guerra civil enormemente cruenta y larga, porque prácticamente duró desde el año 1919 hasta el año 1921, pero esa guerra civil terminó con el triunfo de los bolcheviques y a partir de entonces empezó a aplicarse ya todo lo que era la ideología comunista y todo lo que era la Revolución Rusa. De manera sorprendente, 70 años después, poco más de 70 años después, en 1989, cae lo que simbólicamente se conoce como la caída del comunismo, que es la caída del muro de Berlín. Y 2 años más tarde, en 1991, se disuelve la Unión Soviética. Al disolverse la Unión Soviética, el comunismo prácticamente desaparece de todas partes. Todo lo que había sido una ideología brillante y boyante y aceptada por todos, especialmente los intelectuales de izquierdas, desaparece, salvo en 3 sitios. Desapareció del mundo, salvo en 3 sitios. Uno era la Corea del Norte del Jong Ki-pun, este jefe de Estado que tiene un aspecto de muñeco hinchable. Segundo, la Cuba de los hermanos Castro. Y tercero, ya te digo, de todo el mundo desaparece, salvo estos 3 sitios. Tercero,
la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, la Facultad de Podemos. Sí. Pero de todas partes había desaparecido Fernando, el perdona comunismo. que me ría, pero es que es muy curioso esa exposición tuya y además muy acertada. Así la es, tercera, así es, la así Facultad de Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, vamos un poco para atrás, si te parece. Muy bien. Empezando por, aunque sea de una manera muy amplia y general, porque no podemos hacer otra cosa, pero citar esos acontecimientos que tú has señalado más importantes, sí. Porque todo se va implicando una acción en otra y es lo que da origen al cambio, claro, al gran cambio. Claro, así es, así es. Como digo, como he dicho, primero es un golpe de Estado y después es la revolución. ¿Cómo se produce el golpe de Estado? Pues a diferencia de otros acontecimientos históricos que es imposible predecir y determinar su fecha, por ejemplo, cuándo terminó la Edad Media o cuándo empezó el Renacimiento, o cuando se produce la Revolución Francesa de verdad, que no es la fecha del asalto a las Tullerías, sino que era un proceso que se venía alargando desde hacía muchísimos años. Sin embargo, en la Revolución Rusa sí hay fechas concretas, concretísimas. Y además se produce de una forma rapidísima, porque prácticamente es una semana. Es un 21, creo recordar, 21 o 22 de febrero de 1917, cuando se produce una gran manifestación de mujeres en Petrogrado, que era entonces la capital. Estas mujeres no reivindicaban la igualdad de derechos de hombres y mujeres, ni reivindicaban las cuotas, reivindicaban pan, porque tenían hambre. Eran mujeres que pasaban hambre y se manifiestan. Una manifestación con una temperatura, dicen las crónicas, de menos 30 grados bajo cero. Como es lógico, a esta manifestación se unen los trabajadores, los alborotadores de siempre. Al día siguiente se reproduce esa misma manifestación, y más gente, y más trabajadores. A los pocos días, un regimiento hace frente a la manifestación y hace fuego contra la masa, y se produce una nueva masacre no deseada por las autoridades, pero que a veces los alborotadores provocan esta reacción. Entonces ya empiezan a desencadenarse las cosas hasta que llega un punto en que el jefe del Estado Mayor del Ejército le dice al zar que tiene que abdicar porque es la única forma de tranquilizar a las masas. El zar, como he dicho al principio, tal vez recordando lo que había pasado a principios de siglo con aquella manifestación también reprimida con las balas, abdica. Y al abdicar el zar se constituye un gobierno provisional. Gobierno provisional que tiene un programa consistente, entre otros, en los siguientes puntos. Primero, restaurar la monarquía, pero ya monarquía constitucional, no una monarquía autoritaria y autocrática, prácticamente dictatorial como había sido hasta ahora. Hay que pensar que los Románov, la monarquía vigente entonces, el zar Nicolás II, llevaba 300 años gobernando Rusia. Para que nos hagamos una idea, hace 300 años en España reinaba Felipe III. Pues desde entonces hasta la actualidad, los zares habían ido sucediendo en Rusia. El gobierno provisional quiere restaurar la monarquía constitucionalmente, como digo. En segundo lugar, la guerra, que era uno de los puntos críticos más importantes de aquel momento, no se decide a terminar con ella porque entiende que hay que pactar y hay que llegar a un armisticio justo, pero al mismo tiempo suprimen la pena de muerte, liberan a los presos políticos, dan entrada a los exiliados, en fin, un programa auténticamente revolucionario, pero que no llegó a cumplirse, porque ni se salió de la guerra, ni se acabó con el hambre, ni se mejoró la situación de los trabajadores, ni se cumplió absolutamente nada. Con lo cual, pasan 6 meses y llegamos ya a octubre de 1925. Y en octubre de 1925, el día 26 exactamente, se convoca un congreso, el segundo paneuropeo de soviets. Los soviets eran una especie de asamblea popular, donde en términos reducidos pues, asistían políticos, militares, trabajadores, sindicalistas. Ahora podríamos decirlo, un movimiento asambleario, aunque reducido.
pero que tenían mucha importancia, porque de hecho había un soviet de Petrogrado que gobernaba simultáneamente con el gobierno provisional, con el gobierno de Kerensky. E incluso este soviet se permitía dictar órdenes, y la primera que dictó fue la posibilidad de que los soldados se pudiesen rebelar contra los oficiales sin que les pasara nada. Una orden magnífica. Sí, sí. Bien, entonces es el día 26 de octubre. Pues el día 25 se prepara un golpe de estado de libro, porque los bolcheviques toman las comunicaciones, ocupan los puentes, las estaciones de ferrocarril, los medios de comunicación, asaltan el Palacio de Invierno, que apenas ofreció resistencia. El Palacio de Invierno era donde residía el gobierno. De hecho, en todo este golpe de Estado no hay más que 5 muertos, lo cual para la envergadura que tenía, pues es prácticamente ridículo. Los soviets toman el poder y a partir de entonces ocupan todos los ministerios, ocupan, como digo, todos los centros de comunicación y declaran abolido el gobierno provisional. Estamos en la tercera fase de estos 3 puntos principales. Como también recordé antes, al poco tiempo, en el 1919, se produce una guerra civil, porque hay focos en el país que no están de acuerdo con el golpe de Estado, como es lógico. Y de hecho se producen 3 frentes distintos, por ejércitos distintos, descoordinados entre sí, sin facilidad de comunicación, mientras que los bolcheviques es un partido que ya tiene su propio ejército, hecho a bases de incorporar con amenazas a los oficiales del ejército del zar. Les amenazaban con las familias: como no te incorpores, vamos a por tu familia, con lo cual muchos de ellos no tuvieron. Es un gobierno fuertemente jerarquizado, dirigido por Kerensky, y hace frente con éxito a estos 3 ejércitos separados, estos 3 frentes distintos que se oponían al golpe de Estado. Guerra civil muy cruenta, con muchísimas bajas, con mucha crueldad, pero que terminó siendo ganada con los bolcheviques, con lo cual ya Lenin, que había vuelto a Rusia, dado que estaba en el exilio con el gobierno provisional, y cuya vuelta había sido facilitada por los alemanes, porque los alemanes sabían que Lenin querían salirse de la guerra mundial, y para los alemanes era fantástico eliminar el frente oriental. Si Rusia dejaba de ser un enemigo, podían concentrar todo su esfuerzo en el frente occidental. Por tanto, ya Lenin está en Rusia y Lenin asume el poder, y entramos en lo que yo llamaría la fase de la revolución. Hasta ahí era el golpe de Estado y la defensa del golpe frente a la guerra civil, pero a partir de ahora es ya la fase de la revolución. Por lo menos citarla, porque estamos ya muy próximos a la mitad del programa, situar esas fases para poder continuar después explicándolas un poco, porque hemos hecho un recorrido, yo pienso que casi concienzudo de todo este proceso. ¿Cómo podemos, de una manera muy general, Fernando, situar esas fases o esos pequeños capítulos de la revolución? Sí, pues como te he dicho, creo que hay 3 fases muy concretas: la caída del zar, el gobierno provisional y el golpe de Estado. Después, en cuarto lugar, está la guerra civil, y a partir de entonces el movimiento o la revolución adquiere carácter universal. No se trata de limitarse a actuar dentro de Rusia. La expansión que tuvo el comunismo no fue un hecho inesperado, sobrevenido, fue un hecho deliberado. La política del Partido Comunista de Lenin quería exportar deliberadamente al mundo todo lo que era la doctrina comunista. De hecho, lo consiguieron, porque, como hemos también comentado, el comunismo tuvo una enorme expansión a lo largo del siglo XX en gran número de países, especialmente países de África y países del sudeste asiático o de Asia,
donde existía un menor desarrollo, donde existía pobreza y desigualdad. En los países subdesarrollados. En los países en vías de desarrollo, como se dice ahora. Aunque fuertes partidos comunistas también se implantaron en los países desarrollados, en los países de la Europa occidental. Claro, el recorrido de todos estos años es un recorrido casi lineal, hasta una fecha que es la fecha de 1970. En 1970 comienza un declive de Rusia, de la Unión Soviética, pero inadvertido, porque ten en cuenta que la política de información de la Unión Soviética estaba completamente controlada y por tanto no se decía la verdad al mundo ni se decía lo que pasaba. Pero 1970 es un año también curioso de cómo comienza el declive que después terminaría en derrumbamiento. Bien, llegamos a la mitad del programa, nos quedamos con esa fecha para seguir hablando de la revolución, repercusiones, incluso la caída famosa del comunismo. Así que, amigos, un descanso y seguimos con ustedes en el programa Huellas de nuestro tiempo. Seguimos en el programa Huellas de nuestro tiempo, que estamos exponiendo un tema histórico moderno, no es actual, pero casi actual, la Revolución Rusa de 1917 hasta 2017. Tenemos en el estudio, como les decíamos en la primera parte, a don Fernando Díez Moreno. Nos ha estado exponiendo los motivos, cómo estaba Rusia a principios de siglo y esas posibles causas que dieron lugar a una revolución y a un cambio político en esa gran nación, en ese gigante geográfico y político. Nos habíamos quedado con un personaje Lenin, que le vamos a preguntar a don Fernando. Este personaje es importante no solamente en la política, en la sociología, yo diría casi en la filosofía política, porque conectó con filósofos, con pensadores, pero también él fue un pensador. Hay que reconocer, aunque no se comparte sus criterios, pero fue un personaje para Rusia sobresaliente. ¿Cómo podemos un poco ahí situar la figura de Lenin y la importancia y repercusión que tuvo? Indudablemente fue el protagonista de la revolución. Lenin, como hemos dicho, hemos anticipado, llega del exilio a Rusia, favorecido por los alemanes que ponen a su disposición un tren blindado, y a partir de ese momento toma el liderazgo del partido de los bolcheviques, al principio compartido o discutido con Kerensky, pero termina por imponerse y es sucedido además por Stalin, que es otra pieza también fundamental para entender lo que es la revolución. ¿Cuál era la idea que Lenin tenía del Estado? Eso es lo más importante, lo que creo que nos interesa más. Pues tenía la idea marxista. En definitiva, Lenin aprende de Carlos Marx lo que es la ideología del marxismo. La idea de la dictadura del proletariado, la idea de la planificación centralizada, la idea de la producción industrial desde el Estado y la idea de la colectivización de la agricultura. Eran los 4 pilares en que se fundaba su ideología. Ello apoyado en la creación de una policía secreta, la llamada Cheka, y de ahí ha devenido después nombres para otro tipo de cosas, la Cheka, que era de una dureza y de una falta de cualquier tipo de escrúpulo impresionante. De hecho, hay obras recientes publicadas donde cifran en más de 100 millones
los muertos como consecuencia de las represiones ya internas de toda esta etapa que estamos comentando. Por tanto, Lenin, sin duda alguna, tiene una importancia fundamental, pero murió relativamente pronto, y entonces ya se produjo una sucesión de líderes, de jefes, que han hecho hasta cierto punto olvidar su figura, porque, claro, estando más cercano a nosotros, la presencia de Stalin resulta más impactante. Pero bueno, Lenin queda ahí, queda en la historia y queda con su ideología y con su forma de hacer las cosas, que es lo que se hace en cualquier sitio donde una revolución permite llegar al poder, al marxismo. O sea que no es de libro. Por tanto, en los países que han tenido revoluciones marxistas se ha hecho lo mismo que hizo Lenin en su situación. Una de las cosas más curiosas es que él hizo que el partido absorbiera completamente al Estado. Y eso ha perdurado. Y nosotros, prácticamente la opinión pública no conoce los jefes de Estado o los jefes de gobierno que ha habido en Rusia, en la Unión Soviética. Conoce los secretarios generales del partido, porque el partido es el que ha absorbido. Por tanto, era el partido el que gobernaba. Después habría una estructura administrativa, como en todas partes, y habría un jefe de gobierno y habría ministros, pero era el partido el que determinaba la línea política a seguir, y el Soviet Supremo era el que marcaba la línea y el que purgaba y el que concedía honores o nombramientos. Vamos a situarnos, hay 100 años, aquí transcurren 100 años y hay un balance. Ya empezamos a situar un cambio de concepto de Estado. El Estado absorbe a la persona, empezando por ahí. Lo que nos indica ese sentido de prisión, diríamos, política, en toda esa gran nación. Pero hay un balance importante que este recorrido yo deseo que poco a poco lo vayas poniendo, partiendo de Stalin, de los primeros jefes políticos estatales o estatales políticos. Ese balance es importante para el tema que estamos tratando. Como paso a paso, tenemos tiempo, Fernando, para que se pueda exponer bien qué balance tiene este periodo de estos 100 años. Bueno, realmente no son 100 años. 100 años es la conmemoración de la revolución del golpe de Estado. O sea, en 2017 se han conmemorado 100 años de 1917, del 25 de octubre de 1927. Serían unos 70 años, desde 1917 hasta 1989 o 1991, cuando se desintegra la Unión Soviética. Pero el balance que puede hacerse de estos años no puede ser más negativo. Hablábamos antes del año 1970. En el año 1970 Rusia era una gran potencia, o se la tenía como gran potencia, pero indudablemente lo era en algunos aspectos. Era el mayor productor de acero, era el mayor productor de carbón, uno de los mayores productores de petróleo, el mayor productor de algodón. Por tanto, tenía una economía susceptible de desarrollarse y de ponerse a la altura de cualquier otra en el mundo. Y sin embargo no fue así. No fue así. ¿Por qué no fue así? Yo creo, primero, los gastos del imperio. Es que administrar esa inmensidad, con tal cantidad de naciones distintas, con tal cantidad de razas distintas, con tales niveles tan distintos de economía y de desarrollo o de subdesarrollo, era enormemente difícil. La administración del imperio le falló. O sea, no supieron administrar, tal vez porque predominaba la política y no la economía en esa Unión Soviética, no supieron administrar el imperio. En segundo lugar, estaban en la carrera espacial. Debemos recordar que los rusos fueron los que primero pusieron un hombre en el espacio. Los americanos llegaron primero a la Luna,
pero los rusos primero pusieron un satélite y después un hombre en el espacio, el famoso astronauta Gagarin. Claro, esa carrera espacial exigía unos fondos impresionantes para la investigación y para el avance. Y Estados Unidos lo tenía, porque Estados Unidos era una economía completamente distinta y superaba a la de la Unión Soviética en muchos puntos del PIB. Pero la carrera espacial implicaba un gasto que llegó un momento en que era insostenible. Y había un tercer elemento que era el ejército. El ejército de la Unión Soviética en ese momento, no ya en la Primera Guerra Mundial que comentábamos antes, el ejército tenía casi 6 millones de efectivos. 6 millones que no los tenía solamente en el suelo de la Unión Soviética, sino que tenía repartidos o tenía muchos efectivos en otros países, en bases en otros países. Tenía unos 33.000 carros de combate y 3.000 aviones de combate. Un ejército así es muy difícil de mantener y, de hecho, el mantenimiento del ejército era una de las principales causas de protesta y de desestabilidad que existían en aquel momento. Por tanto, estas circunstancias, unidas a otras como, por ejemplo, el fallo de la política agrícola, la colectivización de la agricultura, que era uno de los puntos del programa de los bolcheviques cuando llegaron al poder, no llegó a realizarse, pero sobre todo no llegó a ser eficaz, porque un país de esa inmensidad territorial tenía que importar trigo. Qué paradoja, qué contradicción, que teniendo todos los espacios del mundo, teniendo medio mundo como espacio tuyo, tengas que importar trigo y periódicamente se producían crisis en la producción agrícola. Además, sufría un gran retraso tecnológico. No fue capaz de ponerse al día, de seguir el curso de los avances tecnológicos. Ni que decir tiene que los servicios públicos, los servicios de atención al ciudadano, las colas de la alimentación, las colas para conseguir alimentos, los servicios sociales eran de una calidad ínfima. A ellos se unía una bajísima tasa de natalidad. La población de la Unión Soviética iba en regresión. Y estas características no eran exclusivas de la Unión Soviética, sino que se trasladaban miméticamente a los países dominados por la Unión Soviética. Por ejemplo, los países del centro y este de Europa, que ahora son países integrantes de la Unión Europea y de la OTAN, en aquel momento sufrían las mismas consecuencias que sufría la Unión Soviética. Yo tuve ocasión de visitar Budapest antes de la caída del muro de Berlín. Y la verdad es que era lamentable ver las casas medio destruidas, ver los coches atados con cuerdas, los guardabarros para que no se cayeran. Me ocurrió una experiencia curiosa, y es que en un plano busqué la Catedral de San Esteban, que es la Catedral, San Esteban es el patrono de Hungría y por tanto es uno de los personajes de la historia de Hungría más importantes. Pues en el plano, que había sido editado por la Oficina de Turismo oficial, no venía, San Esteban no venía. Tuve yo que ir a la plaza de San Esteban y encontrarme la catedral, pero en el plano no venía dicho como... Y otra anécdota personal fue que quise sacar un billete de tren porque me quería volver en tren para atravesar hasta Berlín toda la esa. Bueno, pues hice 4 colas. Cada cola media hora de espera. En la primera cola para decir a dónde iba y por qué quería ir a dónde iba. La segunda cola para enseñar el pasaporte. Y como era extranjero, pues interrogatorio y preguntas y por qué y tal. La tercera cola fue para que me dieran el billete. Y la cuarta cola fue para pagarlo. Eso en una estación inmensa y con colas de... y estás hablando de Europa, pero ¿y qué ocurriría en todos esos lugares de la Siberia? Eso es impensable. Ya sería... Claro, estos países del centro y este de Europa no olvidaban, y siempre que había ocasión lo resaltaban, que los tanques rusos reprimieron las manifestaciones en Berlín Este en el año 1953, que en el año 1956 reprimieron el levantamiento en Budapest
y que más adelante, en 1959, reprimieron la Primavera de Praga. Por tanto, estos países tenían muy en cuenta esta tremenda opresión que la Unión Soviética ejercía sobre ellos. En definitiva, Andrés, el fracaso fue del sistema. O sea, no puede decirse que fallase la economía o que fallase la investigación o que fallase la sociedad. Falló el sistema como tal. El sistema se manifestó incapacitado para poder avanzar, para poder progresar, para poder seguir el ritmo de los tiempos. Fue el sistema el que falló, y cuando falló se produjo un fallo generalizado, salvo esas 3 excepciones que he dicho antes. Y no pasó nada. Quiere decir que los países que abandonaron el comunismo empezaron a recuperarse, empezaron a mejorar su nivel de vida. Es decir, falló el sistema comunista. Falló el sistema comunista. El sistema comunista de gobierno y el sistema comunista de concepción de la forma de gobierno y de concepción. Claro, la dictadura del proletariado no se llegó a iniciar, decían que era la primera fase, que después vendría una sociedad sin clases. Pero es que esa fase de la dictadura del proletariado no se llegó ni siquiera a iniciar. Había unos nuevos privilegiados que eran los componentes de la nomenclatura, la gente oficial, la gente del partido y la gente del gobierno. Eso sí, esos vivían magníficamente. O sea que ni siquiera la desigualdad social se atenuó, porque apareció una nueva clase que sustituyó a la antigua clase de la nobleza o a la antigua clase de los hombres ricos, de los burgueses de la Rusia. Ese concepto, el Estado recibe todo y el Estado protege todo, que es una idea platónica, si queremos poner un punto histórico, es impensable. Eso es una utopía, no es así. La planificación económica era inviable completamente. Hacían una planificación quinquenal, cada 5 años. Pero ¿cómo vas a evitar y cómo vas a controlar toda la economía, desde las grandes fábricas hasta la pequeña economía de un pequeño comercio desde el Estado? Era imposible, y los planes no se cumplían porque era imposible que se cumpliesen. Un plan tiene su más noble destino en no cumplirse. Eso está hecha la planificación, para que no se cumpla. En esta segunda parte del programa, el comunismo fue gran protagonista, pero un protagonista que se derrumbó con mucha facilidad. El comunismo cayó, y cayó teóricamente todo el complejo ruso. Ahí también hay otro proceso, una preparación y una caída y unas consecuencias. ¿Cómo podemos situar esto? Lo primero que hay que decir es que la caída del comunismo fue una sorpresa. Sorprendió a todo el mundo, incluida la CIA. Nadie se esperaba que pudiera caer de esa manera y tan pronto, y además de una manera incruenta, salvo en Bulgaria, que fusilaron al presidente Ceausescu y a su mujer. Sí. Prácticamente en los demás países no tuvo ninguna. Hay una anécdota muy graciosa del obispo de Berlín, el obispo católico. La Iglesia Católica presume de ser de las más informadas, y la diplomacia vaticana es la diplomacia que tiene la información tal. Pues el obispo de Berlín estaba la tarde de la caída del muro de visita en el Berlín Este, que de vez en cuando pasaría para lo que fuese. Y al volver en su coche vio que había... ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Le dijeron, no, que han abierto el muro. O sea, el obispo de Berlín no tenía ni idea de que se iba a producir el muro como símbolo, como imagen de la caída del comunismo. Pero claro, ¿por qué cayó el comunismo? ¿Por qué cayó todo este sistema de la Unión Soviética? Pues ya con el paso del tiempo, porque ya han pasado 25 años, la teoría política y la teoría social ha ido identificando causas. Y podemos nosotros sintéticamente reducirlas a 4. En primer lugar, el sistema democrático se ha manifestado como superior a un sistema dictatorial o de control de la sociedad. Es decir, la democracia que existía en los países occidentales de Europa, por no ir a los Estados Unidos, que además fue siendo conocido porque a través de la televisión, aunque hubiese control, a través de los viajes y del turismo se iban conociendo las cosas, la democracia proporcionó un sistema de libertades muy superior al que proporcionaba el sistema soviético. En segundo lugar, la economía de mercado, la economía de libre empresa, se ha manifestado también superior
a la economía planificada, como acabamos de decir, porque ha permitido un desarrollo muy superior de los países y de las poblaciones, y los niveles de vida son incomparables. Comparar el nivel de vida de la Europa occidental después de la Segunda Guerra Mundial con el que ha tenido la Unión Soviética no tiene punto de comparación. En tercer lugar, la carrera armamentística. Estados Unidos era entonces presidido por el presidente Reagan, y el presidente Reagan lanzó una iniciativa que se llamó la Iniciativa de la Guerra de las Galaxias, que consistía en lanzar un satélite al espacio, y ese satélite tenía incorporado unos misiles, de manera que si Estados Unidos era atacada desde Rusia, el misil atacante podía ser interceptado por un misil lanzado desde el satélite. No hacía falta un misil tierra-aire, sino desde el satélite se lanzaba un misil que interceptaba al misil atacante. Esto era imposible para los rusos. Los rusos no tenían ni capacidad económica ni capacidad de investigación para poder contrarrestar la Guerra de las Galaxias de Reagan. Bien, es verdad que luego no se llevó a cabo, pero el programa se anunció. Por tanto, el argumento político, el argumento económico y el argumento del armamento y del progreso armamentista fueron para mí causas importantes en la caída del comunismo. Pero hay un cuarto argumento muy interesante que para mí, especialmente como difusor que soy del humanismo cristiano y estudioso de la figura de Juan Pablo II, me ha impresionado siempre. Juan Pablo II, en su encíclica Centesimus Annus, que es la encíclica que conmemora los 100 años de la encíclica Rerum Novarum de León XIII, en la encíclica Centesimus Annus da una explicación de la caída del comunismo. Y esa explicación proviene de un hombre que ha vivido y ha sufrido el comunismo. No olvidemos que antes de ser papa, Juan Pablo II fue casi 20 años profesor de filosofía en la Universidad de Lublin, sacerdote, obispo, arzobispo y cardenal en la Iglesia polaca bajo el régimen comunista. En su juventud había estado también bajo el régimen nazi, pero eso ya era en su juventud. Por tanto, él conocía muy bien el comunismo. Y entonces sostiene en esta encíclica que el comunismo cayó porque, primero, lo que define la historia de los pueblos no es la historia de sus batallas, de sus conquistas o la historia de sus reyes, sino la historia de su cultura. Un pueblo permanece, por mucho que sea atacado y por mucho que se intente suprimirlo, si su cultura permanece. Por eso él tenía tanto interés en el teatro episódico, que en su juventud lo practicó. Por tanto, no se puede anegar la cultura de un pueblo, porque esa cultura siempre permanece, aunque sea en brasas, y al menor viento que hay empieza a florecer. En segundo lugar, dice que el comunismo cometió un error antropológico, y es no darse cuenta que el hombre tiene siempre una aspiración a la verdad y a su dignidad. Si el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, quiere decir que es un ser digno, porque Dios no puede crear nada indigno, y el contenido de esa dignidad es su libertad. Esa libertad le lleva a la búsqueda de la verdad, y la verdad es también verdad religiosa, y nunca se puede anular en el hombre ese deseo de búsqueda de la verdad. De hecho, el catolicismo ha permanecido, a pesar de la opresión y a pesar de la persecución, ha permanecido en muchos países del centro y este de Europa. Yo he tenido ocasión de comprobarlo personalmente. En tercer lugar, él sostiene que el comunismo decía defender a los trabajadores, pero en realidad les estaba engañando. Una de las causas, yo creo, del balance que hemos intentado hacer es la enorme manipulación de los medios de comunicación y la enorme manipulación en la educación de la juventud en la Unión Soviética. Estaban completamente deformados, o sea, era una educación deformativa, no les formaban, sino que les deformaban. Pues bien, Juan Pablo II sostiene que los derechos de los trabajadores a los que se defendía defender no solamente no eran reconocidos, sino que eran completamente atacados y deliberadamente obstruidos. Entonces yo creo que en estas cuatro ideas de Juan Pablo II, la cultura, la concepción antropológica del hombre y los derechos de los trabajadores, es donde radica su visión de la caída del comunismo.
nos queda una idea, y aunque sea muy general, hubo países satélites que se liberaron. ¿Qué países y cómo actuaron? Aunque sea muy breve, porque estamos al final del programa, pero se liberaron, ¿no es así? Sí. De la opresión comunista y de la opresión de Rusia. Sí, al caer la Unión Soviética, al desmembrarse, cada país surgió un sentimiento nacionalista y cada país quiso recobrar su propia independencia y su propia soberanía. Hay una historia para cada país, se puede estudiar perfectamente cómo se produjo en cada país el proceso, pero en síntesis, primero, Polonia es la más importante y la más protagonista, porque el Papa sostuvo al Sindicato Solidaridad, que fue capaz de provocar unas elecciones generales que ganó el sindicato y que, por tanto, se inició una nueva etapa en Polonia. Eso se fue transmitiendo a otros países y hubo uno de ellos, Hungría, que decidió abrir su frontera con Austria, porque entendía que el tiempo había cambiado y que era... Entonces, los alemanes del este, que estaban mirando siempre al muro para poder traspasarlo y pasarse al Berlín Oeste, en vez de mirar al oeste, miraron al este y se fueron en masa a Hungría, de Hungría pasaron a Austria y de Austria ya pudieron pasar a Alemania occidental. Pero eso se produjo 300 o 400.000 personas en menos de un mes, las que hicieron este recorrido. A partir de entonces, en cada país se produce, como he dicho antes, de manera incruenta, salvo en Bulgaria, y tiene su propio proceso que es muy similar en cada ello. Es el forzar al gobierno a convocar elecciones generales. En esas elecciones gana siempre la oposición libre, y a partir de ahí comienza su nueva etapa en la vía democrática. Fernando, llegamos al final, pero a mí me parece que has hecho un recorrido histórico y una panorámica de este proceso que fue la Revolución Rusa, que aparentemente parecía que se iba a comer el mundo y se quedó... De lo que nunca se volvía. Decían que de una dictadura de derechas sí, se vuelve, pero de una dictadura de izquierdas no se vuelve. Pues no. Así que muchas gracias por tu exposición. Pienso que ha estado muy bien detallada y explicada. Nuestros telespectadores lo agradecerán, como yo te agradezco que este curso por segunda vez estés en el programa. Así que, Fernando, que continúes en ese pensamiento humano, cristiano que tienes, y además con ese concepto que tienes de la política tan actual y tan viva, que pareces un político de hoy. Muchas gracias a ti, Andrés. De hoy eres, muchas Fernando. Gracias. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Y también a ustedes, amigos, yo siempre les agradezco que sigan en el programa Huellas de Nuestro Tiempo, porque les informa, les pone en el camino de buscar el saber con mayúscula, y nosotros les ponemos un saber pequeñito, pero siempre encauzado a ese gran y alto saber. Así que hasta el próximo programa, muchas gracias.